Dios les bendiga, muy amados hermanos. En esta ocasión queremos traer algún pensamiento que tenga que ver con lo que estamos celebrando en estos días, la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Allí en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, versículo 5, dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aparece ahí nada más y nada menos que lo que realmente comprende todo el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio son buenas nuevas, y esas buenas nuevas son que Cristo murió en la cruz, llevó todos nuestros pecados para que nosotros podamos tener vida y vida eterna. Él dijo en cierta ocasión: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar, para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice también la palabra en el libro de Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy nosotros, por ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, tenemos acceso a la presencia de Dios. Tenemos acceso a esa vida eterna. Tenemos acceso al perdón de nuestros pecados, por cuanto todos pecaron, dice la palabra, y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice más, dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros vemos ese versículo que hemos considerado en Isaías 53:5, donde dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nos está dejando en la conciencia a cada uno de nosotros, de una manera subrepticia, indirecta por así decirlo, de que los culpables del martirio de Jesucristo, de ese sacrificio, de esa muerte, de ese asesinato trágico en la cruz del Calvario, somos nosotros, usted y yo, cada uno de los humanos que pecamos ante Dios, desobedecimos a su ley, desobedecimos a su palabra, nos descarriamos. Por eso dice el versículo que sigue, el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando yo leo ese versículo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Viene a mi mente esa película que hay por ahí de la pasión de Cristo. Mire que es cruenta, mire que es trágica, mire que es cruda, mire que todo lo que se ve que le hicieron al Cristo, nuestro Salvador, fue doloroso, fue triste, fue trágico. Pero esa película se queda corta, porque dice que él fue molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, fue sobre él. Quiere decir que él llevó el castigo que nos merecíamos nosotros. Él nos dio la paz. Él dice: la paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no os la doy como el mundo la da. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando nosotros vemos el modelo, el ejemplo, la forma y manera en que Jesucristo se enfrentó a la cruz, se enfrentó a la muerte, al dolor, al sufrimiento, a los asesinos, y observamos la humildad, la conciencia que retiene aún en medio de ese cruento asesinato y esa muerte trágica y dolorosa, colgando de la cruz, en medio del dolor, todavía sigue teniendo compasión. Compasión inclusive hasta por aquellos que lo estaban asesinando, que lo estaban matando, que lo estaban hiriendo, que lo estaban lacerando, que lo estaban azotando, que lo llevaron a la cruz, que le estaban enclavando a la cruz. Y todavía ahí, muy conscientemente de la misión que vino a cumplir a esta tierra como Salvador, le dice al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El hombre sí sabía lo que estaba haciendo. Todos sus asesinos sabían lo que estaban haciendo. Pero esto nos habla a nosotros del corazón de Cristo, del corazón de Jesucristo, el corazón perdonador de Jesucristo. Los vio a todos. Los vio como gente ignorante, que no sabían lo que estaban haciendo, en el sentido de que no tenían una revelación de lo que él significaba y quién era él. Lo mismo que mucha gente que andan por ahí, que todavía no les ha amanecido en términos de reconocerse pecadores, aceptar que están perdidos, que el hombre sin Cristo está perdido, y poder aceptar a Cristo. Esa oración es una oración universal. Nos cubre a todos, te cubre a ti. Cristo está dispuesto a perdonar. La columna del perdón quedó enclavada allí en la cruz, en favor de la humanidad, en favor tuyo, amigo. Pero no solo eso, sino que está tan consciente de lo que le rodea y sabe que a su lado hay dos ladrones crucificados juntamente con él. Y oye la voz de uno que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y todavía moribundo ahí y sufriente, le dice a aquel hombre: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Siempre estuvo dispuesto a salvar. Aún en los momentos más cruentos de su vida estuvo dispuesto a salvar. Todavía está dispuesto a seguir salvando. No se preocupa por sí mismo. Se preocupa por el universo. Se preocupa por la humanidad. Quiere perdonar. Se preocupa por el penitente que está a su lado, que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque la salvación es algo instantáneo cuando uno se arrepiente de veras y reconoce a Jesucristo como el único salvador de su alma. Inmediatamente él perdona e inmediatamente nos da el regalo de la vida eterna. Pero sigue mirando alrededor, a pesar de su dolor, a pesar de estar muriendo de la manera que está muriendo y sufriendo de la manera que está sufriendo. Alcanza a ver a María y alcanza a ver a Juan. Y no preocupándose por sí mismo, sino siempre preocupándose por los demás. Sabe que tiene que dejar a María, su madre, en buenas manos. Y por eso, qué mejores manos que la de su amigo, el que se recostaba sobre el pecho del Maestro, el íntimo del Señor, el apóstol Juan, el discípulo amado, y le dice a María: mujer, ¿he ahí tu hijo? Y le dice a Juan: te encargo a mi madre, he ahí tu madre. Fíjense que aunque sufriente, aunque moribundo, está tan consciente
de que vino a salvar, que vino a traer paz, que vino a traer alegría al corazón, que vino a traer tranquilidad a la conciencia, que vino a traer unidad familiar al hogar, a la familia, que también aprovecha para dejarle un hogar a su madre al lado de su discípulo amado. Llega el momento más doloroso de la cruz, cuando en medio del día, cuando el sol brillaba más y calentaba más, vienen sombras sobre toda la tierra, y la Biblia se encarga de aclararnos que el Padre viró su rostro para no ver la carga que su hijo estaba llevando allí en la cruz. Y él sintió la sombra de muerte en ese momento tan intensa. Sintió que el Padre había virado su rostro y como que lo había dejado momentáneamente. Y entonces se dirige al Padre diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que quiere decir que nadie puede decir que él murió como Dios. Él no murió como un ser divino. Él no murió como un extraterrestre. Él no murió como una figura venida de otro planeta o de otro lugar que no sentía ni padecía. Murió como humano, se sintió humano. Vemos la humanidad de él ahí, cuando se siente solo en la cruz, llevando el peso del pecado del mundo. Su padre aparentemente ha virado su rostro para no ver tanto pecado sobre su hijo, y se siente solo. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y para que veamos que murió como humano, murió como hombre. Todo lo que sufrió, todo lo que le hicieron, le dolió como humano que era, como hombre que era, al grado que le viene una fatiga, un ardor en su cuerpo tan grande, una sed inmensa, porque muere como humano en medio de la fatiga, en medio de la fiebre, en medio del dolor, y siente sed. Y dice, sed tengo. Y cuando dice sed tengo, nos da a entender que está muriendo como humano. O sea que como cordero a la muerte fue llevado. Tiene razón el profeta Isaías. A la muerte fue llevado como cordero humano. ¿Cómo fue? Murió por ti, murió por mí, sufrió por ti, sufrió por mí. Por eso, cuando ya va terminando el trágico momento de la cruz, llega el momento que él pasa revista de la asignación que vino a hacer a este mundo, de la encomienda que tenía del Padre de salvar, de buscar y salvar lo que se había perdido, de que había hecho el trabajo, de que había cumplido la asignación, de que no le quedaba nada por hacer. Y es ahí donde dice, consumado es, he terminado, he acabado. Pasa revista, pasa inventario del trabajo, de la labor, de la misión que vino a cumplir esta tierra. Y cuando se da cuenta que todo lo ha cumplido y que todo lo ha hecho, que quedó la salvación perfecta, el sacrificio perfecto, el trabajo perfecto, la obra perfecta, el camino preparado para que el hombre pueda acercarse a Dios por los méritos de Jesucristo, dice consumado es. Y entonces está preparado ya para morir, está preparado para expirar. Y a gran voz, dice la Biblia, a gran voz, exclamó a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese fue el momento más glorioso, porque hasta ese momento había estado el Cristo de la gloria esclavizado, por así decirlo, a un cuerpo humano, que todo lo que hizo lo hizo como humano, no como Dios, sino como humano. No podía estar en dos sitios a la vez. No pudo ir a Rusia, no pudo ir a China, no pudo ir a América
del Sur ni América del Norte. Él se limitó a hacer la asignación. Por eso es que dice en San Juan capítulo 17 y verso 4, allí en la oración intercesora que él hizo por la iglesia y por su pueblo, le dice al Padre: Padre, glorifícame como yo te he glorificado. Yo te he glorificado en la tierra. He hecho el trabajo para el cual tú me enviaste. He hecho la obra que tú me dijiste. Él estaba claro de la asignación que trajo en términos de tiempo, en términos de lugar, en términos de lo ancho, lo profundo, lo alto, lo extremo. Todo lo tenía el Señor claro. No se le quedó nada. Terminó el sacrificio para salvarte a ti, para salvarme a mí. Y por eso es que dice en el libro de los Hebreos que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecado. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, toda su sangre. Para colmo, un soldado lo hirió por el costado con una lanza y dice que de su costado salió sangre y agua. Somos lavados de nuestro pecado por su sangre y somos bautizados en el agua para ser ingresados como parte del cuerpo místico de la iglesia de Jesucristo. Amigo, la salvación está a tu alcance. El perdón está a tu alcance. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. El Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, va a haber fiesta, va a haber gozo. Cuando tú aceptes a Cristo como Salvador personal, te vas a sentir la persona más feliz del mundo. La carga del pecado se irá de ti porque Cristo la llevó en su cuerpo allí en la cruz del Calvario, para que tú tengas paz, para que tú tengas salvación, para que tú seas feliz. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Acepta a Cristo. Dios te bendiga.